Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestro repaso de la lección número 6 para el 8 de noviembre del 2025. El título de esta semana se llama El enemigo interno y el texto para memorizar se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho por permitirnos poder abrir tu palabra nuevamente en este día y rogarte, oh Dios, que por favor tu sabiduría y tu ciencia estén con nosotros, que nos permitas conocer un poco más acerca de estas historias y que permitas, oh Padre, que podamos poner en práctica aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación, así como también dejar aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación. Quédate pues, Dios, con nosotros, rogándote que también puedas perdonar cada pecado y cada falta de nuestros corazones y nos ayudes en todo momento a poder entender tu palabra, que tu sabiduría esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a conocer un poco más de la parte del sábado. Como ustedes saben, toda esta lección se va a estar basando en Josué capítulo 7, donde se registra el primer caso en el que Israel experimentó a través de una trágica experiencia las consecuencias del largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado. Eso es lo que nos menciona la parte del sábado, es decir, vamos a ver cómo una persona que se dice ser parte del pueblo terminó perjudicando al pueblo por los actos que cometió. Estamos hablando de la historia de Acán. Tristemente, él, por haber mentido, por haber robado, terminó no solamente muriendo él, sino también arrastrando a su propia familia, y no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. Entonces, en la parte del sábado se nos presenta este punto importante acerca de la historia de Israel, donde nosotros debemos de aprender claramente que a veces el enemigo no está allá afuera, es decir, no estamos hablando de Satanás o de sus ángeles, sino puede estar dentro de nosotros, en las iglesias, y eso es algo que nosotros debemos de aprender para poner en práctica las enseñanzas que nos está presentando la lección de esta semana. Vamos a comenzar con la parte del domingo titulado Incumplimiento del Pacto. Aquí se nos invita a leer Josué capítulo 7 y nos hace la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? No vamos a leer todo el capítulo 7 porque pues es algo extenso, pero sí voy a leer algunos pasajes que nos permiten dar respuesta a esta pregunta. La primera de las causas yo la pondría en el capítulo 7, versículos 1 y después nos saltamos al 11. Noten lo que dicen estos pasajes. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. ¿Quién sería el anatema? Pues Jericó. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, es decir, todos nosotros sabemos que la escritura no oculta las cosas que se hacen, y aquí precisamente nos está mostrando de qué familia era y de qué tribu descendía. Dice, tomó del anatema, es decir, Jericó, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, es decir, Dios les había dado una orden en específico con respecto a Jericó. Les había dicho que no tomaran nada de ese lugar, y tristemente Acán tomó de ese lugar. Por eso dice el verso 11, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, dice, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. La causa principal, o una de las causas principales por las cuales Israel fue derrotado por los habitantes de Ai, es precisamente que a causa de ese pecado que estaba en el pueblo, eso impedía que las bendiciones de Dios pudieran estar en el pueblo. Noten qué interesante es este punto y qué impactante debería de ser para nosotros hoy, porque posiblemente muchas de las causas por las cuales las iglesias no llegan a prosperar tanto es porque entre sus filas puede ser que haya miembros que estén cometiendo pecados ocultos, como bien dice aquí. En este caso, Acán pues escondió las cosas, es decir, lo hurtado. Además mintió y todavía lo tenía dentro de sus objetos. Y el segundo pasaje, o la segunda causa, yo la encontraría a lo mejor en el versículo 2 y 3. Noten, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel,
y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como unos 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Noten qué interesante es este detalle. Nos dice claramente que el pueblo pues era poco, y sin embargo pudo con Israel. ¿A qué se debe esto? Simple. Para empezar, como ya vimos, la primera causa es que había pecado en el pueblo, y la segunda es que Josué no consultó a Dios antes de ir a atacar este lugar. Esto pues tristemente propició que la guerra fuera perdida contra ese pueblo, a pesar de que eran pocos. Noten que posiblemente, viendo este contexto y los detalles que se están mencionando aquí, posiblemente los de Ai eran menos de 2000 o 3000 hombres. Por eso es que fueron enviadas estas cantidades por parte de Israel. Quizás había algunos 1500 habitantes, 1900 habitantes, entonces pues enviando un poquito más sobrado, pues era más que suficiente para poder someterlo. Pero noten cuán importante era la bendición de Dios, que si Dios no los acompañó en esta guerra, pues provocó que tristemente perdieran. Ahora bien, cuando vamos al espíritu de profecía en las notas, el Cristo triunfante, el 10 de mayo, página 139, nos dice lo siguiente con respecto a faltas que nosotros cometemos. Dice: aquellos que profesan el cristianismo fallan en la piedad práctica. Son como luces y señales falsas que apuntan hacia un camino equivocado. No han integrado los principios de la verdad que dicen creer a la vida práctica, y miran benevolentemente a sus pecados y errores considerándolos de poca importancia. En otras palabras, muchos de nosotros, incluyéndome, a veces vemos o cometemos pecados y decimos: es algo pequeño, o tal vez esto no está tan mal, solamente lo haré esta vez. Sin embargo, como dice aquí, estamos profesando algo que no creemos. Dice: cuando Acán robó el lingote de oro y el manto babilónico, también pensó que era una nimiedad. Por causa del pecado de este hombre, noten aquí, la presencia del Señor se retiró de las huestes de Israel. Por causa de sus pecados, Dios no los ayudaría. Cuando los hijos de Israel fueron contra Ai, fueron derrotados. Así de simple. Con esto queda comprobado que lo que le daba la ventaja a Israel sobre los otros pueblos era precisamente porque la presencia de Dios iba con ellos cuando ellos iban y atacaban a otro pueblo. De manera que el pecado de y quiero dejar en claro esta parte, hermanos, porque creo que es algo impactante. El pecado de un solo hombre provocó que una maldición cayera sobre todo el pueblo. Ahora imagínense dentro de las iglesias, si no solamente tal vez peque una persona, sino que varios estén pecando y estén cometiendo la misma falta y una y otra vez, ¿qué pasará con la iglesia? Por eso aquí nos hace una pregunta en este día del domingo. Dice: ¿de qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? Eso es lo más importante, creo yo, a mi ver, de las cosas que hacemos. Pensar que las faltas que hagamos no solamente nos afectarán a nosotros, sino que también pueden afectar a terceros, a la familia, al trabajo, a los amigos, a la iglesia misma. Dice: ¿qué ejemplos de ello vienen a tu mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Creo que la mayoría de nosotros, cuando comete una falta, solamente piensa en sí mismo, en ver cómo me afectó esa falta, y nunca pensamos en cómo afectó a terceras personas. De alguna manera, esto se ha vuelto quizás algo natural en nosotros, porque el pecado hace que nos enfoquemos en el yo. Sin embargo, creo yo que es un momento bueno para que reflexionemos en que cada acto que hemos cometido y nos ha pasado algo malo, como consecuencia, pensar que no solamente nos afectó a nosotros, sino que pudo haber afectado tal vez a tu matrimonio, tal vez en tu relación con tus hijos o en la familia entera, tal vez con algún amigo, algún otro pariente, algún conocido, tal vez personas que ni siquiera conocías, cómo se vieron afectadas por tus actos. Me pongo a pensar, por ejemplo, en aquellas personas que llegan a manejar ebrias, provocan un accidente a personas que nunca conocieron, y cómo es que sus actos o su falta afectó a otras personas. Pasando a la parte del lunes, nos invita a que leamos Josué capítulo 7 versos 16 al 19. Dice: ¿qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Vamos a verlo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo venir a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y trajo a la tribu de Judá,
y tomó la familia de los Zeraitas. Luego trajo a la familia de los Zeraitas por los varones, y fue tomado Zabdi, e hizo venir a los varones de su casa, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Al ver todos estos pasos, vemos que realmente se hizo una investigación, es decir, no se culpó a alguien solamente al azar, sino que se hizo un diligente análisis sobre todas las tribus. De hecho, si no mal recuerdo, creo que aventaron suertes con respecto a saber cómo iban a buscar, ¿no? Y tristemente se fue yendo familia por familia, es decir, primero la tribu, luego la familia de los Zeraitas, luego de esa familia trajeron a otra familia de los Zeraitas por los varones. Es decir, ustedes saben, ¿no?, cómo las líneas o jerarquías dentro de las tribus de Israel se daban, hasta que finalmente llegaron a Acán. Ahora, cuando vamos al espíritu de profecía, en el conflicto evaluador 23 de abril, página 119, quiero que noten lo que se menciona con respecto al sentir de Acán. Dice: Acán había albergado la codicia y el engaño en su corazón, hasta que sus percepciones del pecado se oscurecieron. Y es importante ver esto porque nos debe de enseñar a nosotros a no albergar nada de estos sentidos o sentimientos, porque tarde o temprano las percepciones se van a nublar y vamos a ser víctimas fáciles de la tentación. Los que se aventuran a acariciar una vez un pecado conocido caerán más fácilmente la segunda vez. ¿Por qué? Dice aquí: la primera transgresión abre el camino al tentador, quien gradualmente destruye toda resistencia y toda posesión completa de la ciudadela del alma. Noten qué importantes son estos simbolismos que está usando. Nuestro corazón, nuestra mente, son una ciudadela, es decir, una ciudad prácticamente. Y al cometer una transgresión, vamos debilitando esa ciudad, esos muros, hasta que finalmente entre el adversario y somos presa fácil para la siguiente tentación, y luego la otra y la otra. Acán había escuchado las advertencias frecuentemente repetidas contra el pecado de la codicia. La ley de Dios, clara y positiva, había prohibido el robo y todo engaño, pero él continuó acariciando el pecado. Como no fue descubierto y reprendido abiertamente, se hizo más osado. Las advertencias tuvieron cada vez menos efectos en él, hasta que su alma estuvo sujetada por cadenas de oscuridad. Por el pecado de un hombre, vergüenza, derrota y muerte cayeron sobre Israel. Se les retiró la protección que había cubierto sus cabezas en el tiempo de la batalla. Los diversos pecados que profesos cristianos acarician y practican traen el enojo de Dios sobre la iglesia. Por eso les mencionaba hace un momento que las faltas que cometemos a veces nosotros no nos van a afectar solo a nosotros, afectan a todos alrededor, especialmente a la iglesia. Y lo que vemos aquí con respecto de Acán y con esa enseñanza para nosotros es que debemos de no acariciar los pecados antiguos, porque si ya los cometimos una vez, la siguiente vez va a ser más fácil, y luego otra vez, y claramente vamos a estar atados con cadenas a esas tentaciones antiguas. Claramente aquí el procedimiento que Dios llevó a cabo fue justo, fue haciéndose una investigación hasta que llegó a él. Pero vamos a ver otra partecita que me interesó mucho también de esta misma parte de el espíritu de profecía. Dice: la influencia que más debe temer la iglesia no es la de los opositores abiertos, infieles y blasfemos, sino de los miembros profesos de Cristo que son inconsecuentes. Estos son los que impiden la llegada de las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad a la iglesia, una mancha que no es fácil de quitar. De ahí la importancia, hermanos, de que como iglesia caminemos juntos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, ayudándonos a poder sobrellevar las cargas de la iglesia, de nosotros mismos, y sobre todo impulsarnos a poder vencer el pecado. Si sabes que tu hermano está fallando en algo, ve, acércate no con ánimos de juzgar y condenar, sino con un corazón deseoso de ayudarlo a levantarse y apartarse del mal. Dice: el cristianismo no es solo para ser lucido el sábado, como muchos lo hacemos, dice, y desplegado en el templo, es para cada día de la semana y para cada lugar. Sus exigencias deben reconocerse tanto en el taller, es decir, en el trabajo, en el hogar, con la familia, o solos incluso, y en las transacciones comerciales con los hermanos y con el mundo.
porque al final una falta que cometas contra un tercero que no pertenece a la casa de Dios implica oprobio para la misma casa de Dios y para el nombre de Dios mismo. Es mejor morir que pecar, mejor padecer necesidad que defraudar, mejor tener hambre que mentir. Que todos los que sean tentados se enfrenten a Satanás con las palabras: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Noten qué importante es que nosotros podamos vencer el pecado, acercarnos a Dios y rogarle que siempre ayude a que nuestros pies estén afirmados en la verdad, porque de otra forma nuestra ciudadela quedará expuesta ante los ataques del enemigo. Aquí nos viene una pregunta de reflexión. Dice: ¿cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? Porque noten que cuando respondimos a esta pregunta, Dios llevó a cabo un procedimiento meticuloso de decir qué tribu, qué familia, qué otra familia, hasta que llegó a la familia de Acán. Si Dios hizo eso entre una multitud tan vasta, ¿no crees que pueda hacer lo mismo en cada una de nuestras iglesias? Incluso a la misma iglesia a la que pertenecemos. Dice: ¿cómo debería influir en tu forma de vivir? Así que siempre debemos de pensar las cosas que hacemos. Pasando a la parte del martes, decisiones equivocadas, vamos a leer Josué capítulo 7, versículos 19 al 21, y aquí son varias preguntas que debemos de responder. ¿Qué pide Josué a Acán? ¿Qué significaba esa petición? ¿Y cómo entendemos la confesión de Acán? Vamos a ver. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí creo que está respondida la primera pregunta. ¿Qué es lo que pide Josué de Acán? Que simplemente le declare la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué su familia fue elegida? Después dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cómo entendemos esta confesión de Acán? Y claramente esta otra pregunta sobre qué significaba la petición de Josué era simplemente: dime lo que has hecho. Y Acán respondió, pero la respuesta de Acán no fue hecha con un arrepentimiento sincero, sino porque ya había sido encontrado culpable. Noten cómo él se esperó hasta que fuera seleccionada su tribu, luego la familia de, si no me recuerdo, Sabti o los Seraitas, y después su otra familia hasta que llegó hasta él. Él tuvo que esperar a que se hiciera todo eso para poder declarar lo que había hecho, cuando debió haberlo dicho desde el comienzo. Ahora, las siguientes preguntas son un poco cambiadas. A mí me tomó por sorpresa. Realmente hasta el momento no sé si esté equivocada esta parte, porque pareciera ser que se repitieron las preguntas, pero pues bueno, vamos a dar respuesta porque aquí cambia un poco. Dice: ¿qué pidió Josué a Acán? Según lo que leímos, es simplemente que le declarara la verdad. Dime qué está pasando, ¿por qué fuiste escogido? La segunda pregunta es: ¿qué significaba esta petición? Simplemente una declaración. Noten que no llegaron y condenaron, sino que hicieron una investigación sobre lo sucedido. Cosas que hoy en día ya no se hacen. Simplemente es señalado a alguien y es condenado, en lugar de simplemente investigar. Después, ¿cómo debe interpretarse esta confesión de Acán? Sencillo, hermanos. Acán ya solamente confesó porque había sido encontrado. Cuando vamos al espíritu de profecía, Conflicto y Valor, página 121 del 25 de abril, noten lo que dice esto: así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que evocará vívidamente toda acción y toda transacción de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. Es decir, supongamos que yo me pierdo. Dios no va a tener la necesidad de declararme lo malo que hice, porque su propia mirada, cual penetrante, al yo verla, hará que mi mente traiga todo recuerdo de todas aquellas cosas malas que hice. Todas aquellas transacciones que hice durante mi vida que fueron malas, vendrán a mi memoria, y yo recordaré que efectivamente Dios fue justo en todo momento. Dice aquí: la persona no tendrá que ser buscada, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza.
Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Si tenéis, y mucho ojo con esto, hermanos, porque me gustó la cita, dice, si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo, los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos estamos a tiempo del arrepentimiento. Todos estamos a tiempo de que nuestros pecados sean limpiados. Ve y confiesa tu falta a Jesús. Confiesa esos pecados ocultos que tengas. Hay algunos pecados que no hay necesidad de ventilarlos al mundo. Simplemente es declararlos a Dios y Dios te va a perdonar. Quizás otros sí. Si tus pecados afectaron directamente a otras personas, pues entonces ahí sí tendrías que pedir perdón, en este caso a esas personas afectadas. Pero como bien dice aquí, no hay que esperar hasta el final para arrepentirnos, para confesar las faltas como lo hizo Acán. Pasando a la parte del miércoles, la puerta de esperanza. Aquí nos invita a leer Josué capítulo 8, los versos del 1 al 29, pero pues no vamos a leer todos estos pasajes. Vamos a sacar algunos cuantos para poder conocer un poco acerca de lo que queremos responder en esta pregunta. Dice, ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Vamos a ver. Dice aquí, vamos a leer los versos 1 y 2, después el 18 y 19 y de ahí el 26 al 27. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Ay, hermanos, cuando uno lee esta historia, se pregunta, ¿por qué razón Acab no pudo haber esperado? ¿Por qué razón no pudo haber reprimido ese deseo de querer tomar lo ajeno? Si no mal recuerdo, en la historia de Jericó, Dios había apartado los tesoros para él, pero en esta otra ataque, noten que ya los despojos, ahora sí, iban a ser para Israel. Si tan solo él se hubiera esperado, hermanos, le hubiera tocado una bendición de esto. Dice aquí el verso 18, dice, entonces Jehová dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prestamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Versos 26 al 27, y Josué no retrajo su mano que había extendido contra la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ai. E Israel tomó para sí solo las bestias y el despojo de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. Noten, ¿qué pasó después de esta triste historia? Como ustedes saben, Acán pues fue, en este caso, condenado a muerte, no solo él, sino también su familia. Tras la destrucción del anatema, Dios limpió a su pueblo de la falta, y entonces ahora sí, Dios estuvo con su pueblo en esta guerra, y al estar Dios con su pueblo, pues la victoria estaba asegurada, como es lo que vemos en estos pasajes. De manera que, hermanos, también Dios puede hacer con nosotros maravillas si nos arrepentimos de la falta. Si quitamos ese pecado de nosotros, Dios puede seguirnos dando sus bendiciones y podemos seguir caminando delante de Él de manera perfecta, ya que el estar con Cristo nos va a ir perfeccionando hasta que logremos vencer cada falta de nuestros corazones. Pasando a la parte del jueves, ya casi terminamos nuestro repaso. Dice aquí, un testigo del poder de Dios. Vamos a leer ahora los versos del 6 al 9 del capítulo 7, acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. Hay que concentrarnos según lo que dice aquí en el versículo 9. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Vamos a leer nuevamente de los versos 6 al 9. Dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, tanto él como los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Creo, hermanos, que hasta aquí posiblemente Josué ignoraba lo que estaba ocurriendo, porque recuerden que más adelante Dios le dice, ¿por qué te postras así? ¿Por qué lloras? Israel ha pecado, le explica,
y no va a poder hacer frente a sus adversarios hasta que quitan al anatema de en medio de ustedes. Porque después dice el texto, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Quiero que piensen en lo que está diciendo Josué aquí en el verso 9, que es como la parte en la que nos debemos de concentrar. Piensa, hermano, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros llegamos a morir en algún pecado, en alguna falta? Nuestro nombre, dice, va a ser raído de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué le va a pasar al nombre grande de nuestro Dios? Si eres encontrado en el pecado, piensa en el oprobio que traerás a su nombre, algo que no debió de haber pasado si te hubieras mantenido leal a Él. Por eso es que también, hermano, debes de pensar en las cosas que haces, y hasta yo también. Debemos de pensar lo que hacemos. No importa el lugar donde estemos, siempre debemos de ser leales a Dios, desde el trabajo hasta nuestro hogar. Con las diferentes personas de este mundo, siempre debemos de ser leales a Dios. Y precisamente este es el principio teológico importante, a mi ver, de todo esto. Si el pueblo se mantenía en el pecado, las naciones realmente sí iban a poder destruir Israel. Porque si Dios no estaba con su pueblo, es como aquel pasaje, aquel salmo que dice que si Jehová no velare o guardare la ciudad, más bien si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, no importa que tengas 2, 3, 5, 6 millones de soldados, si Dios no está cuidando la ciudad, no sirve de nada esa multitud, porque al final Dios es el que trae la protección y la bendición. Ahora, en el espíritu de profecía me llamó la atención este párrafo de Exaltad a Jesús, 10 de noviembre de la página 322. Dice, los que se asocian íntimamente con Dios pueden no ser prosperados en las cosas de esta vida. Y eso lo hemos visto a través de las diferentes personas que son mencionadas en la Biblia, incluidos hasta nosotros quizás, hermanos. Dice, a menudo pueden pasar por pruebas y aflicciones muy severas. José fue calumniado y perseguido porque decidió conservar su virtud e integridad. David, en cambio, aquel siervo escogido de Dios, fue perseguido por sus malvados enemigos como si hubiera sido una bestia de presa. Daniel fue lanzado al foso de los leones porque se mostró fiel e inconmovible en su lealtad a Dios. Aunque a Job lo despojaron de sus posesiones mundanales y afligieron su cuerpo de tal manera que sus familiares y amigos llegaron a aborrecerlo, él conservó su integridad y su fidelidad a Dios. Jeremías, dice, hablaba únicamente las palabras que Dios colocaba en su boca, y su claro testimonio airó de tal manera al rey y a los príncipes que lo arrojaron en una mazmorra repugnante. A Esteban, por otro lado, dice, lo apedrearon, porque no dejaba de predicar a Cristo y crucificado. A Pablo lo encarcelaron, lo azotaron con varas, lo apedrearon y finalmente lo mataron porque fue un mensajero fiel en llevar el evangelio a los gentiles. El amado Juan fue deportado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, no porque estemos en situaciones tan graves y severas, significa que Dios se apartó de nosotros. Miren a todos estos hombres, todo lo que vivieron. Y sin embargo, todos ellos testificaron de que Dios estuvo con ellos en todo momento. Pues Dios veía sus aflicciones, Dios miraba todo lo que habían sufrido, y Dios estaba con ellos en todo momento. Nunca los abandonó, su gracia los sostuvo, su poder los cuidó. Y aunque no recibieron muchos de ellos las bendiciones prometidas sobre esta vida, realmente Dios les ha guardado un tesoro inmenso en la vida futura. Un tesoro que no se puede corromper o no es corruptible, no se destruye, no se deshace, sino que es algo perpetuo y eterno. Así también, hermanos, Dios nos da esta seguridad, que si nosotros somos leales a Él, Dios también lo será para con nosotros. Hemos llegado al fin de este repaso, parte del viernes, para estudiar y meditar. Nuevamente la invitación sobre el capítulo de la caída de Jericó. Repasen todo el capítulo, hermanos, porque recuerden que las páginas a veces no concuerdan, pero a lo menos para que tengan una idea general sobre la historia de Jericó. Lo que sí voy a leer este pasaje que se menciona aquí, me gustó mucho, que también lo voy a leer en este viernes. Dice, el pecado mortal que condujo a Adán a la ruina tuvo su origen en la codicia, porque realmente eso pasó. Eva codició la sabiduría para ser igual a Dios. Dice que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad, porque prácticamente, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pecados, como por ejemplo el hurto,
es porque primero comenzó una codicia en nosotros, codiciamos algo y lo robamos. Cuando pensamos en el adulterio, también es porque codiciamos la mujer del prójimo y la tomamos. Es decir, la codicia nos lleva a cometer los otros pecados prácticamente. Acán reconoció su culpa, dice, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Y esto es algo que debe llamarnos la atención, porque significa que Acán no fue condenado solamente porque Dios dijo ya, no importa lo que él diga, sino que va a ser condenado. No, hermanos, si él hubiera confesado su falta desde el comienzo, él se hubiera salvado. Y no solo él, sino también su familia. Dice, había visto a los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera confesado entonces, dice aquí, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio, y ese es el problema de muchos de nosotros. Cometemos faltas, guardamos silencio y no confesamos lo que hicimos. Había escuchado la proclamación de haberse cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, es decir, había conocido realmente que el pecado que se había cometido era así, así, así. Dice, pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Como se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba su tribu, luego su familia y finalmente su casa, pero ni aún entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios lo señaló. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Al final, mis hermanos, la verdad salió a la luz. Y solamente ahí es cuando él confiesa su falta. Nos sigue diciendo, ¿cuán a menudo se hacen semejantes confesiones? Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Noten, no es lo mismo que te encuentren culpable con las pruebas ya en mano, a que antes de que ocurra eso, tú le estés declarando a Dios tus faltas. Es decir, si tú esperaste hasta ese momento para confesar, no solamente ante los hombres, sino ante Dios, claramente lo estás haciendo porque ya te viste acorralado. Como dice aquí, Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera que esperado evitar las consecuencias. ¿Por qué declaró Acán? Porque esperaba evitar la consecuencia de que era lo que Dios había declarado, sacar al anatema y que sea destruido. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Y muchos hermanos vamos a caer en lo mismo. Tal vez no en el pecado de la codicia, pero sí en los otros pecados. Si nosotros no confesamos las faltas que cometemos, si no nos apartamos de esos pecados, tarde que temprano van a salir a la luz. Si tal vez no lo hacen ahorita o en esta vida, lo harán en la futura. Cuando se abran los libros, ahí se va a declarar a todo el mundo lo que hiciste. Por lo tanto, la invitación es, hermano, que declares tu falta, te apartes del pecado y vivas una vida de santidad en Cristo Jesús. Y así es como concluimos nuestra lección número 6 para el 8 de noviembre del 2025. Recuerda, hermano, la mayor amenaza no está afuera, está dentro de las iglesias y somos nosotros. Si no somos leales a Dios, recuerden lo que dijo Cristo, el que conmigo no junta, desparrama. No seamos esa clase de personas que desparrame las cosas que el Señor quiere edificar. Al contrario, unamos nuestros cuerpos a Él para que podamos hacer las labores que Él hizo, que es la de edificar su iglesia. Que esta lección nos ayude cada día a mejorar, hermanos, y que sobre todo pongamos en práctica todo lo aprendido. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.